En esta oportunidad, el grupo 2 le va a hablar sobre el tema del intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianzas poblacionales desconocidas. Los integrantes del grupo somos José Carlos Silvajara, Victoria Huancas Orozco, Pedro Martínez Sanco, Gabriel Salazar y que les habla Anderson Abel Carranza. Para poder abordar el tema de la mejor manera, tenemos el conocimiento de que en el campo de la estadística inferencial, uno de los objetivos fundamentales es estimar parámetros poblacionales a partir de datos muestrales. Haciendo hincapié en esta última parte, nos hacemos la pregunta, ¿qué es la muestra? ¿No? Es un subconjunto representativo de una población, por ello los datos muestrales, seleccionada con el fin de realizar análisis sin necesidad de estudiar a todos los individuos. Esta técnica permite ahorrar tiempo, recursos y facilita la toma de decisiones fundamentadas. Ahora, pero la muestra cumple un rol fundamental por tres motivos. El primero sería porque permite estimar las medias de cada población. El segundo, que nos proporciona las varianzas muestrales necesarias cuando las varianzas poblacionales son desconocidas. Y el tercero es que define el tamaño de muestra, que influye directamente en la precisión del intervalo. Entonces, la calidad del intervalo depende de que las muestras sean aleatorias, como podemos ver en el caso, que se escogen sin algún orden específico de toda una población, ¿no? En este caso seleccionadas sin sesgo. Pueden ser independientes, que no haya relación entre los grupos y que las muestras sean representativas, que reflejen adecuadamente las características de la población. Siguiendo, nos debemos hacer otra pregunta. ¿Qué es un intervalo de confianza? Este mismo es una herramienta fundamental de la estadística inferencial, que se utiliza para estimar un parámetro poblacional, ya que con ello quiere decir que se usa para estimar ya sea la media, la proporción o la diferencia entre dos medias. Más que un solo valor puntual, el intervalo de confianza proporciona un rango de valores dentro del cual se espera que se encuentre el verdadero parámetro poblacional, con un cierto nivel de certeza. Entonces, para poder abordar de una manera más integral, ¿no?, el tema, nos apoyamos en Walpole y Myers, que son dos autores muy interesantes, que en su obra de la probabilidad y la estadística en la ingeniería de ciencias, nos dan su concepto en base al intervalo de confianza. Es un rango de valores calculado a partir de los datos de la muestra, de modo que el verdadero parámetro poblacional se encuentra en este rango con una probabilidad especificada. Esta probabilidad se conoce como el nivel de confianza. Por ejemplo, el nivel de confianza, una vez obtenidos los datos, te puede arrojar un 95% de confianza en que los datos sí son los adecuados y los convenientes al caso, o un 99%. Esto puede ir variando y en base a la expresión del intervalo de confianza. Esto varía según los estimadores, según el valor crítico y según el error estándar. En cuanto al estimador, se usa la media muestral, más o menos el valor crítico que se puede dar tanto en la distribución normal Z o en la distribución de Student, multiplicado por el error estándar, que nos mide la variabilidad del estimador, ya que es una medida en base a la precisión de la estimación. El significado práctico del intervalo de confianza es que si se repitiera el muestreo muchas veces y se calculara un intervalo de confianza en cada una de esas ocasiones, un cierto porcentaje de estos intervalos contendrían el verdadero parámetro poblacional. Siguiendo con ello, abordaremos un poco el contexto en la comparación de dos medidas, ¿no? Cuando se desea comparar dos poblaciones, una herramienta clave es el intervalo de confianza antes mencionado, porque ello nos marca la diferencia de estas medias, que permite determinar con cierto grado de certeza si existe esta diferencia significativa en los promedios de ambas poblaciones. Este tipo de análisis es especialmente útil en contextos donde se busca evaluar el efecto de un tratamiento, comparar el rendimiento entre dos grupos o analizar diferencias entre regiones, sectores o condiciones experimentales. En el análisis de los datos, una de las preguntas más comunes es si las medias de dos grupos o dos poblaciones son significativamente diferentes entre sí. Y en ese contexto podemos darle paso a estas dos preguntas claves.
¿El salario promedio de los hombres es diferente al de las mujeres? Ahí contenemos estas dos poblaciones en las cuales vamos a hacer esa comparación de las medias. El salario promedio tanto de hombres como de mujeres. ¿Cuál será mayor? ¿Uno u otro? Otra pregunta esencial sería, ¿el tiempo de respuesta de un nuevo proceso es menor al del proceso anterior? Para ello, el intervalo de confianza para la diferencia de estas dos medias es la herramienta ideal para responder esa pregunta. Siguiendo el principio, que primero tomamos las dos muestras independientes de dos poblaciones diferentes. El segundo paso sería calcular las medidas muestrales y las variancias muestrales. Y por último, se constituye un intervalo de confianza para la diferencia de las medias poblacionales. Una vez tengamos este resultado, el del intervalo de confianza se puede interpretar de la siguiente manera. Si es que el intervalo de confianza no incluye el cero, y si es que el intervalo de confianza sí incluye el cero. No. Si es que el intervalo de confianza no incluye el cero, eso significa que hay una diferencia estadísticamente significativa entre las dos medias poblacionales, con el nivel de confianza elegido. Para un ejemplo, los valores del 2.5 a 6.8 en el rango que nosotros hemos escogido. Al no incluir el cero, nos indica que la diferencia real se encuentra en ese rango, lo que confirma que las medias no son iguales. Y por el otro punto, si el intervalo de confianza sí incluye el cero, sea el ejemplo de menos 1.2 a 3.4 en nuestro intervalo pasando por el cero, indica que la posibilidad de que las dos medias sean iguales es plausible. Ahora le doy el paso a mi compañera Cielo para que siga explicando sobre el tema. Bueno, yo voy a continuar con explicarles ciertos fundamentos que necesitamos entender antes de construir un intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianzas poblacionales desconocidas. Primero, ¿qué es la varianza? La varianza es una medida estadística que nos dice qué tanto se dispersan los datos con respecto a la media. En palabras simples, mide si los datos están muy juntos o muy separados entre sí. Por ejemplo, si en un salón todos los estudiantes miden casi lo mismo, las estaturas están concentradas y la varianza es baja. Pero si unos miden 1,50, otros 1,80 u otros 2 metros, entonces los datos son muy dispersos y la varianza es alta. Veamos cómo se calcula. La fórmula de la varianza poblacional que usamos cuando tenemos a toda la población es igual a la sumatoria de cada valor menos la media poblacional al cuadrado, dividido entre el número total de datos, que en este caso es n, donde x sub i son los valores de los datos, mu es la media poblacional y n es el tamaño de la población. Pero, como normalmente no conocemos a toda la población, usamos una muestra, y en este caso la fórmula cambia un poquito y se llama varianza muestral, que es igual a la sumatoria de cada valor menos la media de la muestra al cuadrado, dividido entre n menos 1, donde x sub i son los datos de la muestra, x barra es la media muestral, y en vez de dividir entre n, se divide entre n menos 1. Eso se hace para corregir el sesgo y obtener una estimación más realista de la varianza poblacional. Ahora bien, ¿por qué necesitamos hablar de varianza en este tema? Porque cuando construimos intervalos de varianza para la diferencia de medias, debemos saber cómo varían estos datos. Si conociéramos las varianzas poblacionales, utilizaríamos la distribución normal estándar, también llamada Z, pero en la mayoría de casos esas varianzas son desconocidas. Entonces las estimamos con las varianzas muestrales, y aquí es donde aparece la t-student. La distribución Z normal se usa cuando conocemos exactamente la varianza poblacional. En cambio, la t-student se usa cuando no la conocemos y además trabajamos con pequeñas muestras. La diferencia es que la t es un poco más ancha que la z, porque incorpora la incertidumbre extra que aparece al estimar la varianza con datos de la muestra. Ahora me detengo un poco más en la t-student porque es fundamental en este tema. La distribución fue creada por un estadístico que trabajaba en una fábrica y como no podría publicar con su nombre real, utilizó el seudónimo de student. Esta distribución es muy parecida a la normal estándar Z, pero tiene colas más gruesas. ¿Qué significa esto? Que deja más probabilidad en los extremos. ¿Y por qué? Porque cuando usamos muestras pequeñas y además no conocemos la varianza poblacional, hay más incertidumbre en la estimación. Entonces necesitamos una distribución que sea más flexible y que capture ese riesgo extra. Un detalle importante es que la t-student depende de algo llamado grados de libertad.
En general, los grados de libertad se calculan como el tamaño de la muestra menos 1. A medida que aumenta el tamaño de la muestra, la T se va pareciendo cada vez más a la normal estándar. Por ejemplo, con una muestra de 10 datos, la T es mucho más ancha que la Z. Con una muestra de 100 datos, la T y la Z prácticamente se confunden. En conclusión, la T-de-Student es la herramienta que usamos para construir intervalos de confianza o hacer pruebas de hipótesis cuando no conocemos la varianza poblacional y trabajamos con muestras. Es un puente entre la incertidumbre de la realidad y los cálculos estadísticos que queremos hacer. En resumen, la varianza nos dice qué tan dispersos están los datos. Si conocemos la varianza de la población, usamos la distribución normal Z. Y si no la conocemos, como en este caso, usamos la T-Student y la varianza muestral. Esos son los fundamentos que necesitamos para entender lo que sigue. Muy bien, en este caso me toca hablar sobre las fórmulas que se van a utilizar para los ejercicios. Antes de comenzar con nuestras fórmulas principales, es importante contar con otras como saberes previos, como la fórmula de la media muestral, la cual es el promedio de los valores en una muestra. Podemos ver la fórmula, la cual es la siguiente. Podemos ver que es la suma de todos los valores de la muestra dividida por el tamaño de la muestra. Por otro lado, también tenemos la fórmula de la varianza muestral, la cual es una medida que nos indica la dispersión o variabilidad de los valores en la muestra. Es decir, nos muestra qué tan alejados están los datos de la media muestral. Esta fórmula es la siguiente y se calcula como la media de los cuadrados de la diferencia entre cada valor y la media muestral. En este caso, cabe aclarar que estamos usando n-1 en lugar de n porque estamos calculando la varianza muestral, no la varianza poblacional. Bueno, ahora sí empezamos con nuestras fórmulas principales, empezando con la fórmula general del intervalo de confianza para la diferencia de medias, la cual es la siguiente, donde podemos apreciar la diferencia entre las dos medias muestrales, siendo x1 la media de la primera muestra y x2 la media de la segunda muestra. También contamos con el valor crítico de T de student, correspondiente a un nivel de confianza determinado. Podemos ver el nivel de significancia o probabilidad de cometer un error tipo 1, es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es cierta. Y esta se encuentra sobre 2 para reflejar la distribución en ambas colas. También podemos observar los grados de libertad, la cual cuenta con una fórmula, que es la siguiente: n-1, donde n es el tamaño de la muestra, y esto es cuando se trabaja con una única muestra para calcular su varianza muestral, o en una prueba T de una muestra. Por otro lado, para la comparación de dos medias, los grados de libertad se calculan de manera distinta, dependiendo si estamos usando varianzas iguales o desiguales. Si son varianzas iguales y estamos utilizando una prueba T para dos muestras independientes, la fórmula es la siguiente: n-1 más n-2 menos. Sin embargo, si las varianzas son desiguales, se usa una fórmula más compleja como la siguiente, donde podemos ver que S1 es la varianza muestral de la primera muestra y S2 es la varianza muestral de la segunda muestra. También tenemos a N1 y N2, que son los tamaños de la muestra. Y esta última fórmula también es conocida como la fórmula de Welch, y hay que recordar que se da cuando las varianzas no son iguales. Ahora, volviendo a nuestra fórmula general, tenemos al error estándar, la cual cuenta con la siguiente fórmula, donde podemos apreciar a las varianzas muestrales de cada grupo, es decir, la estimación de la dispersión de los datos, y también a n-1 y n-2, que vendrían a ser los tamaños de la muestra de cada grupo. El error estándar nos dice cuánto esperamos que varíe la diferencia de medias si repitiéramos el experimento muchas veces. Cuanto más pequeño es el error estándar, más preciso es el intervalo. Finalmente, tenemos la fórmula para el intervalo de confianza con la tabla Z.
Esta se usa cuando las varianzas son conocidas o la muestra es grande. Acá usamos la distribución normal y la tabla Z en lugar de la distribución T. La fórmula es la siguiente, donde podemos apreciar a la diferencia de medias muestrales de los dos grupos que se van a comparar y también el valor crítico de la distribución normal estándar, la tabla Z. Y este depende del nivel de confianza, 1 menos el nivel de significancia, y el valor de Z con el nivel de significancia sobre 2 corresponde al área acumulada de la cola de la distribución normal. Una vez definidas las fórmulas a utilizar en este tipo de ejercicios, podemos proceder con un ejercicio práctico. En este caso, se nos presenta que la empresa a cargo de la reconocida cadena de tiendas Don Pepe está evaluando aperturar operaciones en una de 2 regiones del país. Por ello, toma el gasto mensual promedio del consumidor como medida de referencia para evaluar a las provincias A y B. En este caso, se nos presentan los datos directamente, como también podría darse que se nos presenten 2 tablas de las cuales extraer los datos con las fórmulas presentadas en un principio en el apartado de fórmulas. Prosiguiendo, respectivamente a la provincia A y B se nos presenta muestras del tamaño de 15 y 12, media muestral de 520 y 500 y por último una desviación de 400 y 360. Se nos especifica que deseamos un intervalo de confianza del 95% para su diferencia de medias, asumiendo varianzas iguales. El asumir unas varianzas iguales influye mayormente en la fórmula a aplicar, que ya veremos a continuación. Para proceder con la resolución, primeramente debemos establecer nuestra ruta. Si nosotros deseamos establecer un intervalo de confianza, como nos lo nombra el punto número 4, necesitamos datos puntuales para poder realizarlo, como la varianza combinada, el error estándar de la varianza, valores críticos y finalmente el intervalo de confianza. Para extraer la varianza combinada se utilizan los datos ya especificados y finalmente se saca la raíz cuadrada al valor obtenido, resultándonos que la varianza combinada es igual a la raíz cuadrada de 382.4, aproximadamente 19.55. Continuando con el error estándar, se especifica que el error estándar es la varianza combinada o el valor SP por la raíz de 1 sub en la muestra número A más 1 sub la muestra número B. Esto dado que las varianzas se asumen como iguales. De no ser el caso, tendría que ser la varianza muestral sobre el tamaño de la muestra. Operando lo antes mencionado, se adquiere el valor de 19.55 por la raíz de 0.15, aproximadamente 19.55 por 0.387, dándonos un resultado como error estándar de 7.57. Continuando con nuestra ruta de resolución, procedemos a establecer nuestro valor crítico utilizando la tabla T de Student. Primeramente, definiendo nuestro grado de libertad con la fórmula de tamaño de muestra 1 más tamaño de muestra 2 menos 2 es igual a nuestro grado de libertad, resultando en este caso 25. Con un intervalo de confianza del 95%, con una confianza del 95%, se adquiere un coeficiente del 0.05, el cual se debe dividir en 2 para aplicarlo en la tabla Student. ¿Por qué se debe dividir en 2? Porque se distribuye de forma equitativa en ambos extremos del intervalo. Es decir, no sería 0.05 en ambos lados, sino que sería 0.025. Por lo mismo se establece este valor 0.025 y 25 para poder adquirir nuestro valor crítico, siendo este aproximadamente 2.060. Finalmente, en el apartado numérico, podemos concluir realizando la operación de
la diferencia de medias muestrales más menos, dependiendo si se trata del límite superior o límite inferior de nuestro intervalo, nuestro valor crítico multiplicado por el error estándar. Operando nos resulta que sería 20 más menos 15.59, siendo nuestro intervalo de confianza desde 4.41, es decir, siendo nuestro límite inferior, y nuestro límite superior sería 35.59. Para dar respuesta a nuestra situación problemática, el intervalo se mantiene sobre cero, es decir, que se encuentra a favor de la provincia A, quien en este caso poseería un mayor consumo promedio y es más consistente que la provincia B. ¿Cómo podemos establecer nuestro intervalo? Consumo medio de A es mayor que 4.41, pero menor que 35.59. De no haberse dado el caso de que los valores sean positivos, es decir, el 0 estuviese entre nuestro intervalo, no se podría definir claramente cuál provincia tiene un consumo promedio mayor. Pero por el resultado obtenido, se decide empezar las operaciones en la provincia A. Muchas gracias. Muy bien, ahora pasamos al apartado de conclusiones. Podemos decir entonces que el intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianzas poblacionales desconocidas es una herramienta muy valiosa porque nos permite estimar con un grado de certeza estadística la diferencia real entre dos grupos o poblaciones, aun cuando no tenemos toda la información de la varianza poblacional. Esto es importante porque en la práctica casi nunca conocemos las verdaderas varianzas de la población y debemos trabajar con muestras. Gracias a este tipo de intervalos podemos cuantificar no solo una estimación puntual, sino también el rango de valores plausibles para la diferencia entre medias, lo cual hace que nuestras conclusiones sean más sólidas y confiables. Por ejemplo, supongamos que una empresa quiere decidir en qué provincia de una región invertir. Se comparan los ingresos promedios de dos provincias y se obtiene un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de medias de 120-250. Este intervalo indica que con alta confianza los ingresos de la primera provincia son en promedio entre 120 y 250 unidades monetarias más altos que los de la segunda. Con esta información, la empresa no solo sabe que hay una diferencia, sino también qué tan grande podría ser esa diferencia, lo cual le permite tomar decisiones más estratégicas y con un menor riesgo. En conclusión, este tipo de estadísticas no se queda en un cálculo abstracto, sirve como un puente entre los datos y la toma de decisiones reales, permitiendo que políticas públicas, proyectos de inversión o decisiones académicas se respalden en evidencia cuantitativa confiable.